Hola, ¿qué tal amigos? Muy buenos días, muy buenas tardes, buenas noches. ¿Dónde te encuentres? Recuerda que soy Richard y estoy aquí para hacer lo que es una lectura bonus para ellos y ellos del signo de Cáncer. Muchísimas gracias Cáncer por seguir mi canal. Recién estoy empezando a colgar videos. Estoy ausente por el tema de una operación que he tenido, pero en este video cortito que he colgado he visto que sois punteros. Entonces digo, tengo que entregar lo que es una lectura bonus. Las lecturas bonus son muy especiales, cariño, así que atento y atenta. Vamos a ver qué nos quieren decir tus arcángeles primero para vosotros. Consejo, el arcángel Azrael. Tú eres un consejero innato y son muchos los que aprovechan las recomendaciones y el consuelo que les aportas. Mi querido Cáncer, mi cangrejito, mi Candy, que yo siempre digo. ¿Sabe lo que yo siento con esta carta de los arcángeles de tus guías? Es como si vosotros sois muy buenos consejeros. Vosotros siempre tienen esa palabra exacta, esa frase exacta para poder ayudar al resto. Pero aquí pasa algo muy curioso, Cáncer, que tú puedes ayudar a los demás, pero como que tú no puedes encontrar ese consejo, esa respuesta en los problemas que tú tienes en tu persona. Entonces, las energías me están diciendo, Cáncer, eres una persona que ayuda mucho a los demás, eres una persona que con tus consejos, o hay personas que vienen a pedirte consejo, ¿por qué no aplicas esto también lo que es en tu vida? Es lo que me dicen. ¿Por qué no lo aplicas, vale? Tienes que aprovechar ese don que tú tienes. Yo creo, Cáncer, en resumen, eres muy bueno, eres muy buena dando consejo a los demás, solucionando el problema del resto, pero con tu vida personal como que te olvidas un poquillo, cariño. Tienes que empezar a pensar más en ti también. Es cierto que los demás necesitan de tu ayuda, pero si tú de repente necesitas tiempo para poder poner en orden tu vida y arreglar tu vida, cariño, pues simplemente tómate ese tiempo para ti, ¿vale? Porque es lo que yo estoy sintiendo con esta carta, con tus guías. Vamos a ver qué nos quieren decir el tarot para vosotros con mucha fe. Recuerda que es una lectura general. Tú solamente toma lo que es tuyo, el resto déjalo. Adiós al universo, cariño. Vamos a ver. Vamos a ver, mi cangrejito, ¿cómo has estado, mi Candy? De repente soñando. Puede ser que estás ilusionado, ilusionada otra vez. A ver, ¿qué me dicen, vale? Vamos a ver. Vamos a ver qué nos dicen las cartas para vosotros con mucha fe. Empezamos, cariño. A ver, voy a ordenarlo un poquillo. ¿Se ve? Sí. Tenemos aquí la carta del 8 de bastos. Hay una persona en la cual de repente está en la distancia, que tú recuerdas mucho, o simplemente tienes el amor lo que es en la distancia. Puede ser que a lo mejor me dice Richard, estamos en el mismo lugar, en el mismo país también, o en la misma ciudad, en el mismo pueblo, pero sin embargo como que la comunicación no es muy fluida entre ustedes dos actualmente. Puede ser alguien de elemento fuego o puede ser que tú con esta persona lo que ha predominado más en la relación entre vosotros dos es una atracción, es más vinculado a lo que es en la parte sexual o que tú de repente con esta persona tuviste un choque y fuga que decimos, cariño, ¿vale? Para muchos de vosotros la distancia es muy larga, eso sí te lo puedo decir, porque veo mares aquí, entonces nos están hablando de continentes. Vamos a ver. ¿Ves? Estás muy enamorado de esta persona, cariño. Estás muy enamorado. Tú sientes que hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos. Mira, es una persona que está en la distancia, ¿vale? O es una persona que no está dentro de tu entorno, o esta persona se fue. Pero yo veo que tú lo recuerdas. Es como si me dijera Richard, me cuesta pasar página, me cuesta de repente darme lo que es una oportunidad. A él o a ella no lo tengo cerca. Actualmente está de repente en otra ciudad, en otro país, pero tú lo quieres. Tú me dices, Richard, yo siento que entre él y yo, entre ella y yo, hay una conexión muy especial, porque tiene la carta del 2 de copas. Yo veo que esta situación para alguno de vosotros puede ser que tú tengas ya una historia o puede ser que la persona de tu interés tiene una historia ya. ¿Por qué te digo? Porque cuando la carta, en este caso la carta del 3 de bastos, está mirando a otro lado, no continúa la lectura porque está mirando a otro lado, cariño, nos dicen, o la consultante o el consultante tiene ya una relación, tiene ya una historia, o la persona con la cual de repente está pensando tiene ya una historia, pero sin embargo hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos, porque tenemos aquí la carta del 2 de copas.
aunque entre vosotros solamente hubiera existido de repente un acercamiento o una historia solamente que está vinculado a lo que es en la parte sexual, lo que es en la parte física, hay una conexión muy fuerte entre vosotros dos, ¿vale? Vamos a ver aquí el presente que nos dice la carta del caballero de copas. O tú quieres ponerte en contacto con esta persona, o esta persona se va a poner en contacto contigo. Para muchos de vosotros ese contacto va a llegar de una manera presencial, pero para otro grupo va a ser a través de repente de mensajes, de emails o de correos electrónicos. Siento que muchos de vosotros, aunque me salga copas aquí y tengo aquí la carta del 3 de bastos, muchos de ustedes están lidiando con personas que pueden ser de repente un Sagitario. Siento un Sagitario, ¿vale? Para muchos de ustedes. Vamos a continuar. Me dicen, esta persona posiblemente puede ser que exista una diferencia de edad entre vosotros dos o que ustedes se conocen desde la adolescencia, desde la juventud. Veo que esta persona, sea hombre o mujer, es de contextura normal. Va a coincidir para muchos de vosotros, para otros no, ¿vale? Tú solamente toma lo que es tuyo. Es una persona que a lo mejor tiene algún tipo de tatuaje, puede ser, o es una persona que simplemente le gusta vestirse de una manera jovial, de una manera despreocupada, o es muy atractivo, muy atractiva también. Puede ser que tranquilamente esta persona viva cerca donde se vincula el campo con el mar. Puede ser de repente que está cerca de la costa, pero por ahí veo mucha vegetación. No es un sitio que esté muy urbanizado, me dicen. Vamos a continuar. Pero a mí me dicen que una persona va a decir lo que siente. Se va a poner en contacto contigo. O tranquilamente, si dejamos a un lado lo que es el pasado, la historia que tú estás recordando, va a haber un acercamiento o alguien va a decir lo que siente, lo que piensa por ti. Alguien te va a expresar todo, porque mira esta carta. Está guardando, cariño. Y puede ser a través de mensaje, ¿vale? Porque aquí tenemos una cartita. Va a hablar de sentimientos. O en algún momento tú, puede ser que tengas una reunión, porque aquí nos hablan de un campi. Puede ser que a lo mejor de repente quedes con amigos o simplemente en un centro de esparcimiento, te vas de vacaciones. Alguien va a hablar de los sentimientos. Alguien te va a decir todo lo que siente, porque aquí hay una cartita y tiene lo que es un ramo de rosas, cariño. Muy bien. Vamos a ver qué más me quieren decir las cartas. Tenemos la carta de la sota de copas y tenemos aquí la carta del 7 de bastos. Pero esta carta de la sota de copas es como si tú me dijeras, Richard, esta persona que tú me estás hablando no es la primera vez que pasa esto. Es una persona que puede ser que tenga sus momentos, tiene sus puntillos, que digo yo. Viene con ese entusiasmo, te entrega todo ese amor, se pone en contacto contigo, tú crees que todo marcha de maravilla, pero luego como que está pensando si los cerdos vuelan, si los chanchos vuelan, como que es una persona, como tiene esa energía tan juvenil, tan despreocupado, tan despreocupada, a pesar que puede tener 40, 50, 60 años, esta persona como que le falta claridad. Entonces, me dicen, él o ella tiene sentimientos por ti. Esta persona te ama, tiene sentimientos, porque mira, aquí veo agua de los sentimientos y hay corazones, pero ves cómo está despreocupado, ves cómo está viendo que los cerdos vuelan, ves cómo no pisa tierra. Entonces, tranquilamente me dice, Richard, esta persona, yo sé que se va a poner en contacto, esta persona siempre se pone en contacto, todo marcha bien, pero le falta seriedad, le falta centrarse, le falta aclarar, le falta pisar tierra, porque yo no sé dónde estoy con él o con ella, yo no sé a dónde va nuestra historia entre nosotros dos. La carta del 7 de bastos Creo que tú ya lo estás sintiendo, ese acercamiento, esa conexión o ese contacto, porque la carta del 7 de bastos me hablan de conexiones también. Aquí me están diciendo, aunque tú de repente con esta persona no llegues a concretar algo serio, veo que la conexión entre vosotros dos se mantiene. Porque mira, tú puedes estar renegando de él o de ella, tú puedes estar diciendo, Richard, no vale la pena, no me interesa esta persona siempre está con ese mismo cuento, con esa misma historia, pero sin embargo la conexión continúa entre vosotros dos. Muy bien, vamos a ver qué nos quieren decir signos. Vamos a ver signos. Es muy curioso porque por una parte yo siento de que tú, mi querido Cáncer, como que reniegas. Por una parte yo siento que tú dices, Richard, quisiera
sacarlo de mi mente, de mi corazón. Hubiera querido de repente nunca haberme cruzado con esta persona. ¿Por qué llegó lo que es a mi vida? Por una parte, te gustaría tener una varita mágica y olvidar todo lo que pasó con él o con ella, pero la conexión continúa ahí. ¿Alguna vez lo has intentado? ¿Alguna vez de repente has dicho, ya lo olvidé? Y puede ser que muchos de vosotros inclusive se han dado lo que es una oportunidad con alguien, pero sin embargo, cuando esta persona, sea él o ella, aparece, como que se reactiva todo otra vez. Me sale un Virgo, me sale un Leo, Capricornio, otro Cáncer y me sale lo que es un Acuario. Te voy enseñando las cartitas, vamos a continuar. Te voy a dar lo que es iniciales de una vez. Vamos a ver. Te voy a dar lo que es iniciales, mi querido Cáncer. A ver. Mira, hay una persona que posiblemente va a llegar a tu vida de un viaje, o tú vas a hacer un viaje. Me sale el corazoncito. La letra R, la letra X, W o M, la letra L, F, E y otra vez F. Tú estás lidiando con una persona de inicial F. Vamos a ver qué más me quieren decir. Es una lectura bonus. Vamos a ver, mi querido Cáncer. Vamos a ver. Tenemos aquí la carta de la Rueda de la Fortuna. Tenemos aquí la carta de la Reina de Bastos. Para muchos de vosotros que a lo mejor tienen planes de hacer un viaje, para muchos de vosotros que a lo mejor quieren tomar vacaciones, vas a conocer a una persona con la cual de repente vas a tener lo que es una aventura, o ya lo has conocido a esta persona. Mira, te enseño estas dos cartas. Me hablan de placeres de la vida, me hablan de viajes, de desplazamiento, en una reunión, en una fiesta, has conocido o vas a conocer a una persona. Vamos a ver. Sí. Sale la carta del 8 de oros, pero aquí hay un problema. O tú de repente necesitas liberarte de alguien para poder estar con esa nueva historia, o simplemente esta persona o tú tienes una pareja, tienes una historia. Porque la carta del 8 de oros me dicen de liberación también. Puede ser que esta persona esté dentro de tu trabajo. Puede ser que esta persona Cáncer te ignora un poco, porque la carta del 8 de oro me habla de una persona que siente que tiene el poder, que tiene el control en sus manos. Sale la carta de loco y sale aquí la carta del 8 de espadas. Siento que a lo mejor de repente, en algún momento cuando tú me dices, Richard, esta persona que he conocido, que a lo mejor lo has conocido cuando has hecho vacaciones, que a lo mejor de repente está dentro de tu trabajo, de tu proyecto, de tu empresa, esta persona muchas veces me ignora, esta persona pasa de mí, no me dice nada en absoluto, pero cuando yo también prácticamente paso de ellos, es cuando empieza la conexión o simplemente te busca con la mirada. No sé por qué siento esto, Cáncer, que esta persona te busca con la mirada. Veo que muchos de ellos de repente quieren llegar a tu vida, muchos de ellos quieren abrazarte, quieren decirte lo que sienten, pero están atados a alguien o a algo, ¿vale? Porque la carta del 8 de espadas me dicen, esta persona desearía correr hacia ti, pero sin embargo veo que algo lo ata, veo que algo prácticamente lo tiene como prisionero o prisionera, o que simplemente puede ver manipulación de energía, ¿vale, mi querido Cáncer? Puede ver manipulación. Puede ser que a lo mejor de repente esta persona tranquilamente también puede ser que no quiere renunciar a lo que tiene con la otra parte o no quiere renunciar de repente a un trabajo, a un proyecto si es amor a distancia. Porque mira, está como muy anclado, muy anclada en su centro de confort. Le cuesta renunciar a esto. Tiene sentimientos. Contigo siente que lo pasa bien. Contigo siente de que las cosas pueden ser perfectas, pero le da miedo renunciar a lo que tiene seguro en su vida. Muy bien, vamos a continuar. Vamos a ver qué más me dicen. Voy a recoger estas cartas. A ver. Vamos a ver qué nos dice en el tarot egipcio. A ver, mi querido Cáncer. La carta del carro, la carta de los enamorados, la carta del Papa, la carta del juicio y tenemos aquí la carta de la estrella. ¿Sabes qué me está reafirmando la carta del tarot egipcio? Lo que yo te he dicho con el tarot vidente de luz al comienzo de la lectura. Que para Cáncer,
va a llegar una comunicación o tú quieres ponerte en contacto con alguien. Pero me hablan de comunicación, me hablan de contacto. Esa comunicación o ese contacto que tú vas a hacer o que va a llegar a tu vida va a ser relacionado con los sentimientos. Te va a decir que ahora ha cambiado o te va a decir que simplemente siente algo por ti. Te va a hablar de una manera, yo veo que él o ella, mi querido cáncer, él o ella como que cuando se ponga en contacto contigo, por eso tú tienes que empezar a trabajar las energías para que esto pase ya. Lo que te diga esta persona va a ser sincero. A pesar que a lo mejor de repente tengas tus dudas, a pesar que a lo mejor de repente luego las cosas pueden cambiar porque se siente atado o manipulado, pero va a ser sincero lo que te dice, porque aquí yo veo comunicación. Aquí yo veo que ustedes se van a poner a conversar. Va a haber una conversación, una reunión, un encuentro y van a tocar el tema de los sentimientos. O simplemente tú, cáncer, tú vas a hacer ese contacto, esa comunicación. La carta del juicio y la carta de la estrella me están diciendo una oportunidad para que vosotros vuelvan a empezar otra vez si tú quieres. Porque si tú me dices, Richard, no, yo sé que me va a fallar otra vez, yo sé que esta persona solamente viene quizás de repente porque tiene problemas en casa, porque ya te he dicho que quiere lanzarse a ti, pero sin embargo hay algo que manipula, hay algo que le tiene prisionero o prisionera. Puede ser que me digas, no, Richard, en este momento yo me he enterado que tiene problemas con su relación, con su pareja, y por eso se pone en contacto conmigo. Todo va a depender de ti. Pero lo que te diga él o ella en este contacto, en esta comunicación, va a ser sincero, ¿vale? Vamos a ver, carta guía. Vamos a ver. Me dice, ha llegado la hora de que empieces a buscar tu liberación, porque tenemos aquí la carta del 9 de copas. Ha llegado la hora de que vivas el amor sin complicaciones. Ha llegado la hora de que sueltes de repente sentimientos que te han estado ahogando, bloqueando. Yo veo, cáncer, que para ti va a venir lo que es la unión. Para ti viene algo maravilloso, algo importante, pero es necesario liberarse de algo, ¿vale? Porque mira esta carta, esta mujer, cómo se libera. Y mira que vas a renunciar a muchas cosas. Yo creo que inclusive de repente me dice Richard, yo voy a dejar a esta persona, me voy a divorciar o simplemente voy a pasar de él o de ella, pero vas a renunciar a muchas cosas. Puede ser que inclusive vas a tener que cambiarte de trabajo, de domicilio, o simplemente me dice Richard, prefiero que se quede con todo lo que tiene, pero yo voy a apostar por un nuevo amor, por una nueva felicidad, porque cierras con la carta del 2 de copas, cariño. Tu liberación, cáncer, tu liberación, o simplemente que tú sueltes todo lo negativo, los malos recuerdos, porque recuerda que va a venir una persona diciéndote sus sentimientos y va a ser sincero o sincera. Y esto implica liberación, esto implica de que tú de repente sueltes toda la parte negativa que tú viviste con él o con ella en su momento. Y esto te va a llevar lo que es al amor. Espero que te haya gustado esta lectura, mi querido cáncer. Bendiciones y hasta la vista. Te me cuidas.